En este video te muestro un ejemplo de simulación de yacimientos con Python. Como vemos, es un ejemplo donde tenemos 5 celdas y un pozo productor en la celda 4. Este ejemplo corresponde al, si no me recuerdo, bueno, ahí dice 5.2 del libro de Kertekin, de Basic Applied Reservoir Simulation de la SPE. Entonces le voy a mostrar el código ya listo para que vean el paso a paso. Pues igual este código lo tengo publicado en mi blog para que vean el detalle, y realmente es un ejemplo sencillo pero que nos da una idea de cómo funcionan estos algoritmos para poder representar un yacimiento petrolero. Entonces, como vemos, cada celda de esta malla tiene una dimensión de 1000 por 1000 por 75 pies. Estamos considerando las fronteras o los extremos de la malla que no existe flujo o cerradas al flujo. Hay una presión inicial de 6000 psi. Las propiedades de la roca, como ven acá, bueno, del fluido es de 1 para el BO, la compresibilidad del aceite de 3.5 por 10 a la menos 6 psi, la permeabilidad en X de 15 milidarcy, la porosidad de 18% y la viscosidad del aceite de 10 centipoa. Entonces, en este caso vamos a usar una formulación implícita y un paso de tiempo de 15 días para calcular la caída de presión y la presión en cada celda de acuerdo al gasto del pozo productor, que es de 150 barriles al día. Bueno, el primer bloque de código realmente es la definición de todos estos datos, ¿no? Tenemos primero la definición de los parámetros iniciales, que es el número de celdas, algunos factores de conversión para los cálculos de transmisibilidad, y lo que es las dimensiones de las celdas. Ahí tenemos en X, Y, Z. Después tenemos las propiedades del yacimiento, en este caso porosidad, compresibilidad de la roca, compresibilidad del fluido, permeabilidad, BO y viscosidad. Tenemos información del pozo, que sería el radio de pozo, daño, la celda en donde está el pozo y el gasto. Y tenemos después algunos datos de control del tiempo, ¿no? Y la condición inicial de 6000. Entonces aquí sería el delta T, que es cada cuánto va a calcular el algoritmo la presión, y el tiempo total de simulación, que sería de 360 días. Básicamente la ecuación que vamos a resolver, que es la ecuación de difusividad, tiene dos términos principales, que es la transmisibilidad entre celdas, que es este término que vemos aquí, que es cuánto fluido puede moverse de una celda a otra por unidad de tiempo, la cual depende de la permeabilidad, el área y la viscosidad. Y el segundo término, que es el término de acumulación, que es cuánto fluido puede almacenar la celda por unidad de tiempo, dependiendo de la compresibilidad y de la porosidad. En este caso, la formulación implícita significa que la transmisibilidad se evalúa en el tiempo n+1, es decir, un tiempo desconocido. Eso hace que el sistema sea incondicionalmente estable, es decir, que lo podemos resolver con paso de tiempo, con cualquier paso de tiempo o un rango amplio de pasos de tiempo, y no depende de que este valor sea pequeño para obtener una solución estable. Entonces, lo que hacemos primero es calcular la transmisibilidad tanto al este como al oeste, es decir, considerando que estamos como en esta parte en el eje X. Entonces, calculamos la transmisibilidad tanto para east y west en esas direcciones. Calculamos el tiempo el término de acumulación, y el delta T, que sería el tiempo, va a depender del delta T o el tiempo inicial, ¿no? Tenemos igual que lo que es la presión al tiempo n, que sería la presión inicial, y la presión al tiempo n+1, en este caso es 0, porque pues no la conocemos. Este va a ser el parámetro que vamos a estimar al solucionar la ecuación. Entonces, aquí usamos para almacenar los resultados un data frame para que podamos almacenarlo para cada tiempo, los resultados de presión de cada una de las celdas, ¿sí? Y pues una solución igual de PWF. Este es para también mostrarles cómo se puede calcular la presión de fondo fluyente del pozo, considerando, como dijimos aquí,
los datos de radio, daño y gasto, ¿no? Aparte de la presión en la celda donde se encuentra el pozo. Entonces, básicamente este tipo de problemas en una dirección y una fase, lo que genera es una matriz tridiagonal en la que se evalúa la presión de cada celda considerando las celdas vecinas. Entonces, para ello, la forma o pues un algoritmo fácil para solucionar este tipo es el algoritmo de Thomas. Aquí no les dejo bueno, aquí solo les dejo la función, pero básicamente pues este algoritmo ya nos dice o nos ayuda a resolver este tipo de sistemas o de matrices tridiagonales y por lo tanto es el que estaríamos usando para esta solución. Entonces, para poder usar este algoritmo, lo que nos pide son las diagonales A, B, C, D y N sería el número de términos, pero cada diagonal representa el valor de cada una celda, ya sea I-1, la celda I+1 y el término independiente del sistema de ecuaciones. Entonces, en este caso, para resolverlo como es un proceso iterativo o en un proceso que depende del tiempo, vamos a usar un ciclo while, el cual se va a terminar o va a parar cuando alcancemos el tiempo total de simulación. Entonces, ya dentro del ciclo while lo que tenemos que hacer es, definir cada diagonal. Si vemos aquí A, B, C, D y E, A, B, C, D, A, B, C y D, son las diagonales que le pasaríamos al algoritmo de Thomas. Entonces, si ven, la diagonal la diagonal A depende de la transmisibilidad al oeste, es decir, al lado izquierdo de las celdas. Por ejemplo, si estamos tomando esta celda 1, sería la transmisibilidad de este lado. Y la transmisibilidad de este lado es la transmisibilidad en E, ¿sí? O I+1, dependiendo de la nomenclatura que usemos, ¿no? Entonces, una vez que definimos A, por ejemplo, B depende del término de acumulación y las dos transmisibilidades. C depende de la transmisibilidad al este o I+1. Y D, que es el término independiente, depende del término de acumulación y de la presión al tiempo al tiempo n, ¿no? La conocida para la celda. El i representa la posición, entonces el i representa cada una de las celdas del 1 al 5. Por eso aquí tenemos que el ciclo va del i al nx, que es el número de celdas. Por aquí lo definimos arriba, nx, 5 celdas. Eso quiere decir que este código lo podemos usar para el número de celdas que queramos, solo cambiamos arriba y ubicamos nuestro pozo, ¿no? Esa es la ventaja. La condición de frontera. Esto es importante porque aquí lo definimos de manera general, pero tenemos dos celdas que un poco independientes del proceso porque son frontera, en este caso la 1 y la 5. La 1 no tiene celda hacia la izquierda, entonces esa celda hacia el oeste pues no existe, y la 5 no tiene celda hacia el este. Es por eso que para esas celdas los términos B, perdón, a ver, condición de frontera. Sí, los términos no existiría un A como tal, y el término B se simplifica de esa celda porque no tiene TW. Entonces solamente queda acumulación más TE. Y la B de la celda 5 es algo similar, pero en este caso no tenemos TE, porque no hay celda hacia el este, solamente hacia el oeste. Y la celda donde está el pozo, aparte del término de acumulación y todo, le ponemos lo que es el término de gasto, porque en esa celda vamos a tener el pozo produciendo. Entonces, básicamente para cada paso de tiempo, lo que estaríamos haciendo es resolver tomas con estas características de las diagonales, y al final lo que nos arroja tomas es la presión al tiempo n+1, ¿sí? Si estamos en el tiempo 0, en el primer paso de tiempo nos arrojaría la presión al tiempo X, al tiempo 15 días, porque es nuestro paso de tiempo. Al segundo sería 30, porque es el segundo paso de tiempo, y así sucesivamente.
Y aquí lo que hacemos es que ahora ese valor que no conocemos y que ya conocemos al solucionar tomas se vuelve nuestra presión al tiempo actual y nos sirve para calcular la presión al tiempo siguiente. Entonces aquí current time, que es el que controla el ciclo, va a depender de t y básicamente le sumamos dt cada vez que pase, ¿sí? Y los resultados, antes de que empiece el ciclo, se almacenan, como dijimos, en el data frame result cells. Entonces, por último, un gráfico para ver y vamos a ejecutar esto. Ejecutamos primero esta parte. Estamos aquí. Esa parte ya quedó. Aquí no tenemos ningún cálculo. Aquí no tenemos, no imprimimos nada. Déjenme ver. Déjenme ver si está ejecutando. Ok, este creo que no se ejecutó. Ejecutamos esto. Listo. Ejecutamos este. Listo. Ahora ejecutamos la función para que esté dentro del ambiente de trabajo. Y ahora sí, ejecutamos el ciclo. Si ven, es bastante rápido, es un modelito muy sencillo. Pero aquí ya nos da como al tiempo 0 la presión inicial en toda la celda de 6000. Y el tiempo 15 ya vemos que hay una caída de presión en cada una de ellas. Y la mayor caída de presión donde está el pozo, ¿no? Porque pues ahí estamos produciendo. Y al final tenemos ya todas las celdas con un valor menor que el inicial. Y vamos a graficarlo. Aquí básicamente graficamos la presión en la celda 4, que es donde la celda de pozo, y vemos cómo se comporta, ¿no? En el primer gráfico básicamente es la presión en la celda P, ¿sí? Evolución de la presión en tiempo de la celda donde está el pozo. Y tenemos los perfiles de presión. Aquí sería la presión de cada una de las celdas en dirección X. Tenemos la celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, donde está el pozo y donde se ve la caída de presión máxima. Y la celda 5, ¿sí? Para cada resultado o paso de tiempo. Entonces con esto resolvemos este ejemplo de simulación de yacimientos y bastante sencillo de una dirección y una fase. Espero les sea muy útil. Les recuerdo que igual lo pueden encontrar el código en el blog. Les dejo el enlace en la descripción del video. Y si les gustaría más detalle o más ejemplos de este tipo, no olviden dejarme un comentario. Nos vemos en la próxima.